Soy Fernando Díaz Villanueva, hoy es 2 de noviembre de 2022 y esto es La Contracrónica. La tasa anual de inflación en la eurozona se ha ido en el mes de octubre al 10,7%, una cifra de 2 dígitos con la que se alcanza un nuevo máximo histórico y mete mucha más presión al Banco Central Europeo, que la semana pasada subió los tipos de interés hasta el 2%. Christine Lagarde también ha tomado medidas para limitar las transferencias que realizan los bancos de la eurozona, que llevan años recurriendo a préstamos muy baratos. Esto, en última instancia, elevará los costes de endeudamiento para las empresas y encarecerá las hipotecas. Lagarde, de cualquier modo, se mostró moderadamente optimista en una rueda de prensa posterior, asegurando que es probable que el banco suba más los tipos de interés en los próximos meses. Dio, eso sí, un aviso a los gobiernos sobre las negras perspectivas de crecimiento dentro de la eurozona y quiso dejar claro que el Banco Central Europeo ya había conseguido un progreso sustancial en la eliminación gradual del dinero fácil. Esto los inversores lo han interpretado como que Lagarde subirá los tipos, pero no mucho, ni muy a menudo, en los próximos meses. Eso ha tenido su reflejo inmediato en la rentabilidad de los bonos soberanos, ya que los inversores descuentan una deuda más asequible en el futuro. El mercado cree que Lagarde no irá más allá del 2,5%, algo mucho más asumible que el 3% que se daba por seguro, o casi por seguro, hace solo un mes. Las preocupaciones de los europeos, de cualquier modo, de los europeos de a pie, quiero decir, no pasan tanto por la rentabilidad de los bonos soberanos como por la inclemente inflación, que está poniendo la cesta de la compra por las nubes, y por los problemas energéticos. La primera, la inflación, empezó a subir el año pasado, en 2021 empezamos a verlo, especialmente en el segundo semestre. Este año se ha disparado, colocándose por encima del 10% en bastantes países europeos y en otros se encuentra rozando esa cifra. Los segundos, los problemas energéticos, castigan a las empresas y a las economías domésticas desde hace ya más de un año, aunque con especial virulencia desde principios de 2022. La invasión rusa de Ucrania y el modo en el que el Kremlin está utilizando el gas natural como arma para socavar el apoyo occidental al gobierno ucraniano ha hecho subir de forma consistente el precio del gas natural, de la electricidad y de los combustibles. Rusia ha recortado sus suministros de gas a Europa un 80% aproximadamente con respecto al año anterior, lo que ha obligado a los países europeos a comprar el gas en otras partes, a un precio lógicamente mucho más alto. Por ahora no falta gas, estamos solo a 2 de noviembre, su precio en el mercado internacional ha bajado, las reservas están llenas y el suministro en metaneros se mantiene. Pero la estación fría no ha hecho más que empezar, por lo que los apuros energéticos del invierno pasado podrían reproducirse dentro de 2 o 3 meses, cuando ya estemos metidos de llenos en el invierno. Pero que el precio de la energía se haya moderado en el mercado no significa que eso se haya trasladado aún a los hogares y empresas, que siguen pagando una factura de gas y de electricidad mucho más alta que hace un año. El malestar ocasionado por la inflación persistente se está dejando notar ya entre los europeos, que piden desesperadamente explicaciones a sus gobiernos y exigen salarios más altos. Esto último podría desencadenar una espiral inflacionista y problemas políticos de primer orden. Los gobiernos se temen lo peor, pero están entre la espada y la pared. Por un lado quieren dinero fácil para poder gastar y por otro saben que la inflación terminará ocasionando protestas masivas y eso les podría costar el puesto. Eurostat, que es la agencia estadística de la Unión Europea, informó este lunes que los precios al consumidor en la eurozona fueron un 10,7% más altos en octubre. Fue un dato que además llegó el mismo día de Halloween y asustó a bastante gente. No tanto a los que padecemos, mejor dicho, los precios cada vez más altos, sino a políticos que estaban cruzando los dedos para que al menos no llegase, y a la propia Christine Lagarde, para que no llegase la cosa a los 2 dígitos, y los ha superado. Los ha superado por 7 décimas. Bien, esto es interanual, es decir, son un 10,7% más altos que en octubre del mismo mes del año pasado, que en octubre de 2021. Bien, esta es la tasa de inflación más alta desde que empezó a registrarse a escala europea hace ya un montón de años, hace nada menos que 25 años, en el año 1997. Es decir, poco antes de que el euro se lanzase, el euro como tal, aunque lo tenemos en el bolsillo desde 2002, nació en 1997.
1999. Bien, este, insisto, es el promedio de toda la zona euro. Por eso pues, los alemanes pensarán, pues me parece poco, bueno, no digamos ya los bálticos. Bien, es el promedio de toda la zona euro. Si bajamos a las tasas de inflación por países, nos encontramos con que algunos de ellos, concretamente los bálticos, se han ido a inflaciones disparatadas, que superan el 20% interanual. Tengo la tabla aquí. En Estonia, concretamente, es del 22,4% interanual. 22,4%. Vamos, una inflación propia de la segunda mitad de los 70. En Lituania es del 22% y en Letonia del 21,8%. Estas tres pequeñas repúblicas son evidentemente las más expuestas a los problemas con Rusia y con Ucrania. Eran antiguas repúblicas soviéticas y lo que pase allí pues les afecta de lleno. Son las que más están sufriendo el impacto de la guerra. Pero tanto Estonia como Lituania y Letonia son economías minúsculas en comparación con los grandes países de Europa Occidental, como puede ser Alemania, Francia, Italia o España, las cuatro grandes economías de la zona euro. Para que nos hagamos una idea del tamaño de las repúblicas bálticas, que a menudo yo por lo menos las pongo de ejemplo de muchas cosas buenas. Solo en Madrid y su área metropolitana hay más gente viviendo que en las tres repúblicas bálticas juntas. La población de las tres alcanza por los pelos los 6 millones de habitantes. Hay 1.300.000 en Estonia, 1.800.000 en Letonia y 2.800.000 en Lituania, que es de las tres repúblicas el más poblado de todos. Pero es que si nos vamos a las grandes economías de la parte occidental de la Unión Europea, nos encontramos con un panorama desalentador. En los Países Bajos, por ejemplo, la inflación interanual en octubre fue del 16,8%, cerca ya del 17%. Los Países Bajos están teniendo una inflación desaforada desde hace meses. Hay un montón de protestas, quejas y una desesperación general. En Italia es del 12,8%, ha sido este último mes. Y en Alemania, que es la mayor economía de Europa, del 11,8%. Vamos a imaginarnos cómo están italianos, holandeses y alemanes. En Francia y España la cosa está algo mejor, pero tampoco mucho mejor, ¿eh? Los precios en ambos países subieron en octubre un 7,1% en Francia y un 7,3% en España. Esto con respecto al año pasado, insisto. En España el gobierno trató de hacerlo ver como que había bajado la inflación. No ha bajado la inflación, ha crecido menos que el mes anterior, pero ha seguido creciendo. En Alemania es donde más preocupados están, porque bueno, es el país más grande, la economía más grande, el país más poblado, con diferencia de la Unión Europea, y la inflación está devastando por completo la competitividad del país y aumentando el malestar de los alemanes que ya venían cargados de antes. Conforme van pasando las semanas, a poco que uno siga la prensa alemana, se va dando cuenta de que hay un enfado general entre los alemanes. Si alguno de vosotros está en Alemania, lo habrá experimentado, probablemente esté enfadado también, porque los alemanes, que siempre tuvieron con esto de la inflación muchísimo cuidado, tenían la memoria histórica de lo que había pasado en los años 20 del siglo pasado, pues se encuentran justo 100 años después con que están no en la inflación de la hiperinflación de la República de Weimar, pero caray, un 11,8% es una barbaridad. Bueno, este 11,8% el mes pasado es la tasa de inflación más alta que se registra en Alemania desde diciembre de 1951. Acababa de nacer la República Federal de Alemania. Había nacido en 1949. Habían pasado solo pues esos 6 años desde el final de la Segunda Guerra Mundial y el país se encontraba todavía en plena reconstrucción, empezando de hecho la reconstrucción y en plena estabilización de posguerra. Bien, que la inflación estaba por las nubes no es ninguna novedad. Os estoy hablando de esto como si nos hubiéramos despertado ahora, ¿no? De un sueño. No. Esto lo sabemos porque venimos pagando más por todo desde hace un montón de tiempo. Yo recuerdo que el primer programa sobre la inflación lo hice en febrero de 2021. Ahí está en el archivo. Esto se veía venir desde lejos. Febrero de 2021 es un año antes de la guerra de Ucrania. Lo digo para los que vinculan de manera un tanto interesada una cosa y la otra. La inflación en Europa tiene otras causas que nada tienen que ver con Ucrania. Si Putin hubiera hecho lo que tenía que hacer, que es no invadir a su vecino, estaríamos de la misma manera, con los mismos problemas inflacionarios. Bien, esto ya digo, no es una novedad. Los europeos batallamos, mejor dicho, porque yo estoy aquí, pues con precios mucho más altos de lo normal desde hace más de un año.
Al principio fue lentamente, pero la cosa, a partir sobre todo el verano de 2021, ya veíamos que iba en serio. Y ya con 2022 vimos no solo que iba en serio, sino que se disparaba, pues que notábamos la diferencia de precios de un mes a otro. En lugares como Letonia o como Estonia tienen que estar notándola de una semana a la siguiente. En Europa la inflación no es un recuerdo, es un mal recuerdo de los que la recuerdan. Yo desde luego no la recordaba. Con la última vez que tuvimos una inflación alta en España, por lo menos fue a finales de los 70, yo ya había nacido pero era muy pequeño y por lo tanto todavía no compraba, no sabía lo que era la inflación porque tampoco tenía dinero en el bolsillo. Era un crío de, pues qué sé yo, el año que se alcanzó el pico de la inflación en España, en los 70, que no fue el 78, pues yo era, no sé, qué tenía 4 o 5 años. Bien, no la recuerdo, y si no la recuerdo yo, pues muchísimos millones de españoles y de europeos no recuerdan lo que es tener inflación. De ahí que los argentinos, los venezolanos, nos miren con una media sonrisa diciendo, ¡ay, infelices! Si supieseis lo que es esto, que puede ir incluso a peor, sabríais valorar lo que teníais, que no lo estabais valorando. Aquí a menudo yo hablo de la inflación en Argentina hace unos años o de la inflación en Venezuela, que fue disparatada la hiperinflación venezolana, y no lo terminaba de entender parte de la audiencia. Decía, bueno, sí, la inflación, sí que suben los precios, pero si no se ha padecido nunca personalmente en tus propias carnes, cuesta mucho de entender, y de cómo al final es la gente más necesitada los que pagan especialmente la inflación. Es el impuesto de los pobres y no es casual que le hayan puesto, que lleve ese sobrenombre, impuesto de los pobres. De ahí que llame la atención que los partidos políticos que suelen ser los que dicen defender más a los pobres y a los desfavorecidos sean los que reclamen políticas inflacionistas. No lo sé si es porque tienen un plan secreto de dejarles en la pobreza eternamente. Pero bueno, volviendo sobre este tema, lo que tenemos ahora mismo, estamos como estamos, ya lo sabemos, venimos desde hace meses y no saben muy bien cómo abordar esta historia. Empezó a subir sin que nadie acertase a explicar la razón. Bueno, hubo mucha gente que dio la razón, pero desde el gobierno y el Banco Central. Se dijo en aquel momento, desde estas dos instituciones, que era algo temporal, recordémoslo, que se debía a la recuperación pospandémica, que la economía estaba muy recalentada y que todo volvería a la normalidad a final de año, que remitiría con el nuevo año. Vamos, que para el verano de 2022 ya nos habríamos olvidado por completo de eso. Bien. Nada de esto sucedió, pero porque ya las cosas han sucedido, ya no estamos hablando de previsiones, sino de realidades, sino de historia. Pero el Banco Central Europeo se negaba a intervenir subiendo los tipos, como ya estaba haciendo la Reserva Federal. ¿Por qué? Pues por miedo a enfriar la economía y empeorar las cosas. Al final, ya en verano, en el mes de julio, a finales de julio, y con el IPC por encima del 8% en prácticamente toda Europa, Christine Lagarde decidió subirlos, no mucho, un tímido medio punto, timidísimo, pues desde el 0% en el que llevaban desde principios de 2016. Este macroexperimento que han hecho con los tipos de interés los bancos centrales en la última década, y que bueno, gracias a Dios está tocando a su fin, porque este tipo de experimentos es mejor acabarlos cuanto antes. Bien, pues ahora mismo Lagarde tiene ante sí un dilema de difícil resolución, un dilema que ha ido aplazando durante demasiado tiempo. Ojo, digo Lagarde, pero podría haber dicho cualquier otro presidente o gobernador del Banco Central Europeo. Esto le podría haber tocado a Trichet sin ningún problema. Pero vamos, a Duisenberg, que fue el primero de los gobernadores del Banco Central Europeo. En este aspecto están todos cortados por el mismo patrón. Bien, pues de Lagarde tiran dos fuerzas en direcciones opuestas. De un lado tiran los gobiernos nacionales, que quieren dinero barato, y la propia Comisión Europea, que quieren dinero barato para gastar a placer y que no suban las hipotecas y que la gente no se enfade. Y del otro lado tira el enfado real de los consumidores, que cada vez que acuden, insisto, voy a hablar en primera persona del plural, que acudimos al supermercado, encontramos precios más altos, mientras nuestros salarios se mantienen, o en el caso del que tenga una pensión, pues se mantienen inmóviles o prácticamente inmóviles. La subida, por ejemplo, de los salarios en España este año, a principio de año, fue minúscula en comparación con la inflación, y esto es extensible a Italia, Alemania, a Francia y a todos los países de Europa. Los tipos bajos además de todo esto, están perjudicando al euro.
ya que al otro lado del Atlántico son tipos más altos y los inversores huyen hacia el dólar, fortaleciéndolo y subiendo los precios de las importaciones. La Unión Europea exporta, pero también tiene que importar muchísimas cosas y las importa en dólares. Un dólar caro pues no le sienta especialmente bien. Hasta la fecha lo que han tratado de hacer las autoridades monetarias es navegar en estas aguas revueltas sin perjudicar a nadie. Han tratado, con esto no quiero decir que lo hayan conseguido, pero bueno, los hechos están ahí para quien quiera verlos, y esos hechos están demostrando que semejante prudencia, si es que queremos llamarla así, está molestando a todo el mundo. Cuando quieres contentar a todos, al final resulta que terminas perjudicando a todos. Los gobiernos ven cómo es menos el dinero que tienen para gastar y menos va a ser, y cómo las hipotecas no hacen más que subir. El Euribor, que es el tipo de interés al que se prestan el dinero entre sí los bancos europeos y que sirve para el cálculo de la mayor parte de las hipotecas, no ha hecho más que subir desde el año pasado. No hay más que verlo. Se ha multiplicado, creo, por 4, complicando la vida a mucha gente que en los últimos años había contratado hipotecas a tipo variable. Volviendo sobre el dato de octubre que facilitó Eurostat el otro día, los analistas ya esperaban un repunte de la inflación en octubre, esa es la verdad, pero no esperaban un repunte tan alto como el que adelantó Eurostat. Esto pone contra las cuerdas a Lagarde antes que a nadie. Por supuesto, pone contra las cuerdas a todas las autoridades monetarias europeas, pero la primera a su presidenta, solo faltaba, porque viene a demostrar que su gradualismo no está funcionando, o mejor dicho, está funcionando a la inversa. La inflación está lejos de controlarse. Ya ahí lo tenemos, 10,7%. Por los precios además no paran de subir. Y no es cosa de los estados bálticos, como podría decirse. No, en algunos lugares de Europa está mal, pues están muy pegados a Rusia y claro, ya sabéis que están utilizando el tema este de Putin como una suerte de coartada para todo. No, están subiendo en toda la Unión Europea. Lo vemos en Alemania, lo vemos en Italia, en fin, en la propia España, en toda la Unión Europea. No hay país en el que no estén disparados, en el que no estén, en una palabra, subiendo por encima del 7, del 8%. Y esto, los afortunados, ya he dicho, que el incremento en octubre, los dos países en los que el incremento ha sido menor han sido España y Francia, que han sido el 7,1%. En el caso de Francia, el que menos. Claro, un 7,1% de incremento interanual hace 3 años, o 4, o 6, nos hubiera parecido un disparate. Bien, hoy nos parece, o les parece, una buena noticia. Bien, ahí el responsable directo ha sido el Banco Central, con sus tipos al 0%, que en realidad eran tipos negativos, porque si le sumábamos la inflación de los años pasados se quedaban en negativo. Ese carnaval de dinero fácil, para que todos estuviesen contentos, sumado a los dispendios millonarios, y la mayor parte de ellos injustificados con motivo de la pandemia, es lo que nos lleva de cabeza a esta situación, y lo que nos lleva de cabeza a esa recesión por la que tanto se duelen ahora. Y será una crisis inducida como fue la anterior, por la irresponsabilidad de gobiernos y de bancos centrales que siguen persuadidos, y ya es curioso que tengamos la anterior crisis tan cerca en el tiempo, porque podríamos pensar, es que esto pasó hace 100 años, ¿no? Bueno, pues evidentemente se ha olvidado, vale, están los libros, pero nadie lo ha leído, no hay nada como experimentar algo, ¿no? Como decía la inflación, pero en este caso ya se sabía que no se debe jugar con estas cosas, que ya se sabe dónde llega la expansión crediticia cuando se dispara, y los resultados que tiene. Bien, pues siguen persuadidos de que el dinero se recoge en los árboles y que se puede crear a discreción sin importar la cantidad. Así que el Banco Central Europeo y su gobernadora tendrán ahora que tomar una decisión. No les va a quedar más remedio. Bueno, tienen que estar tomándola ahora mismo. Y es la misma decisión, exactamente la misma decisión, que llevan esquivando desde hace un año. Les ha salido más o menos bien porque nadie les está exigiendo nada. Andan con muchísimo cuidado. No le queda otra que seguir subiendo los tipos de interés, claro, si quiere que los precios vayan para abajo y que el euro vuelva a ser una divisa interesante en el mercado de divisas, cosa que ahora mismo, por cierto, no lo es. Algunos arguyen que eso será muy negativo porque nos meterá de lleno en una recesión. Pero es que la recesión ya la tenemos encima. Es lo que no se termina de entender. Ahí tenemos los datos de crecimiento del tercer trimestre del año, que de nuevo acaban de salir. El PIB de la eurozona creció solo un 0,2% en los últimos 3 meses. Un 0,2%. Es encefalograma plano. Es una desaceleración más evidente con respecto al trimestre anterior, que fue del 0,8%. Alemania e Italia crecieron un 0,3%
Eso Alemania y Italia un 0,5%. Bueno, que parece mucho, pero es que España y Francia se quedaron en un 0,2% cada uno de los países, que es anémico. Y esto evidentemente presagia lo peor. Esos datos de PIB, como os decía, se hicieron públicos el otro día y nos cuentan una historia que ya todos conocemos o que cualquier observador medianamente astuto conoce o imagina. El consumo privado se ha desplomado y eso lo podemos ver a nuestro alrededor por miedo a que las cosas empeoren. Está sucediendo justo lo inverso de lo que sucedió el año pasado cuando empezaron a aflojarse las restricciones de la pandemia, que hubo esta fiesta de gasto durante especialmente los meses del verano. Ahora es todo lo contrario. La gente, a fin de cuentas, no gasta el dinero de los demás como los gobiernos. La gente gasta su propio dinero, el que le ha costado mucho trabajo ganar. Y anda con ojo, y si las cosas vienen mal dadas. De nuevo estamos con la anterior crisis muy cerca en el tiempo. Todos más o menos la hemos vivido y padecimos sus rigores. Así que si queríamos comprar una casa, mejor nos lo pensamos. Si queremos comprar un coche, mejor nos lo pensamos. Si en lugar de ir de vacaciones a la República Dominicana, pues casi nos quedamos en las Canarias, que está más cerquita y es mucho más barato. Ese tipo de consumo ya se ha empezado a restringir. Luego el comercio exterior se ha visto resentido, porque el resto del mundo tampoco está bien. En fin, he hablado aquí en la contracrónica de cómo anda China. Pues que Estados Unidos tampoco está muy bien. Y Hispanoamérica, en fin. Hay ciertos países que están al borde de la quiebra, como os comentaba de Sri Lanka, ¿no? En Pakistán. Si es que está todo el mundo, no en coma, pero sí con un resfriado, con un catarro bastante grave. Esto evidentemente ha impactado de manera directa en la actividad industrial. De modo que lo más probable es que la economía de la eurozona entre en territorio de crecimiento negativo en el cuarto trimestre. Eso es lo más probable. Puede suceder o no, no deja de ser una previsión, pero habida cuenta de todos los datos que tenemos, pues es lo más probable. De hecho, si no entras en una recesión, podría considerarse casi un milagro. Esto, el cuarto trimestre es el próximo, ¿eh? Lo cual, esto entra en una recesión, el crecimiento negativo, ¿no? Hará la delicia de los ecologistas radicales que claman por el decrecimiento, dicen que será mejor y que viviremos mejor, pero bueno, que se cobrará un tributo en empleos y en bienestar general, porque para que todos vivamos un poquito mejor, tampoco mucho, pero al menos un poquito mejor, es bueno y conveniente que la economía crezca. No sabemos cuánto durará esta recesión. Los más pesimistas, que siempre los hay, evidentemente, pues apuntan a que se extenderá durante todo el año próximo, que 2023 será un revival del año 2009, una cosa así. Y los optimistas creen que durará lo que dure el invierno, que para la primavera ya habrá vuelto a salir el sol. Bueno, el sol va a volver a salir seguro, porque la primavera trae más horas de sol, pero que para entonces, aparte de eso, lo de Ucrania quizás se ha resuelto, ya sabéis, tanto el pesimista como el optimista se dejan llevar un tanto por la emoción. Yo trato de ser optimista bien informado, es decir, realista. Lo cierto es que no tenemos ni idea de cuánto durará esta recesión ni qué intensidad tendrá, porque eso dependerá de muchos factores que no están al alcance de nadie. El primero y fundamental será el modelo en el que aborden la crisis los gobiernos y las autoridades monetarias europeas. Ese es el primero. Los gobiernos recién elegidos, como el de Alemania, que Scholz lleva un año en el poder, o el de Italia, que Meloni acaba de llegar, Francia, Macron lo mismo, lleva muy poco, bueno, lleva más tiempo, pero desde su reelección, estos tienen algo más de flexibilidad, porque aún les quedan lejos las elecciones, y tienen más hojas de la margarita que deshojar todavía, pueden permitirse el lujo de desgastarse. No sucede lo mismo en otros. En España, por ejemplo, en Grecia, en Polonia, creo que también en la República Checa, ahí se celebrarán elecciones el año próximo, en 2023, en distintos momentos. Para sus gobiernos, una coyuntura como la actual es la peor de las noticias, ya que eso implica restricciones presupuestarias, y con restricciones presupuestarias cuesta mucho ganar las elecciones. La duración y la intensidad de la crisis también dependerá de factores externos, como la guerra en Ucrania, está ahí y evidentemente tiene su impacto, que bueno, con la llegada del otoño y su cortejo de lluvia y frío, y barro concretamente, a través de los vídeos y las fotos que he podido ver hay muchísimo, la Rasputitsa, esta de la que os hablaba, pues ha entrado esta guerra en otro punto muerto, similar al de hace unos meses. El frente se ha vuelto a estabilizar tras los avances del ejército ucraniano del mes de septiembre y ambos contendientes se preparan ya para el invierno, que si en Ucrania
El otoño es duro, el invierno lo es mucho más. No parece de cualquier modo que la guerra vaya a concluir en los próximos meses, pero si la situación se complica para los rusos, los problemas energéticos persistirán, porque tratará Putin de hacer pagar sus problemas y frustraciones con gas. En estos momentos, las reservas de gas de la Unión Europea están llenas a rebosar. En esto los gobiernos lo han hecho bien, están hasta arriba, pero son un mecanismo de emergencia y dan para lo que dan. En algunos países para apenas un mes de consumo racionado. Caso de España, por ejemplo, creo que dan para 37 días. Conforme los días se vayan acortando, ya van siendo cada vez más cortos e irán a menos hasta finales de diciembre, y el frío arrecie, el consumo de gas natural aumentará, y no solo en Europa. El frío también ha llegado a Norteamérica, a China, a Japón, a Corea del Sur, que son grandes importadores de gas natural y que compiten por los cargamentos con Europa. Si el invierno es especialmente frío, que no lo sabemos, pues es seguro que el gas se irá de nuevo a máximos históricos. Por último, la inflación está generando mucho malestar entre asalariados y pensionistas, a quienes no les alcanza para llegar a fin de mes. El aumento del coste de la vida ha desencadenado una ola de protestas en toda Europa. En Alemania la inflación récord está tensando la relación entre empresarios y trabajadores. Algo llamativo, porque la conflictividad laboral en Alemania tradicionalmente ha sido muy baja. El sindicato IG Metall, que es el más grande de Alemania, tiene más de 2 millones de afiliados, es del sector industrial, lo dice la palabra, ha exigido un aumento salarial del 8% para compensar la inflación, el IPC, la subida del IPC, vamos. Los empresarios y el gobierno, que es socialdemócrata y suele ser cercano a los sindicatos, temen que eso haría subir aún más la inflación, poniendo las cosas peor. Pero IG Metall no ha desistido en sus aspiraciones. O les suben el sueldo o amenazan con huelgas. Los sindicatos alemanes podrían terminar siendo el canario en la mina que avisa de un derrumbe inminente, pero aún es pronto para saberlo. Todo dependerá de si esta vez los gobiernos y el Banco Central se comportan como adultos y no como niños repartiendo caramelos, que es, en esencia, lo que han hecho hasta ahora. Vamos con la contrarréplica. Empezamos con José Enrique, de Alcoy, que a cuento de las elecciones en Brasil nos habla del voto electrónico. Hola, Fernando. Me gustaría compartir contigo y con los contraescuchas una reflexión sobre un tema que se ha vuelto a poner de actualidad con las recientes elecciones brasileñas. Me refiero al voto electrónico. A pesar de que me considero una persona con un modo de vida altamente tecnológico, tanto en mi vida profesional como personal, y que simpatizo totalmente con el uso de la tecnología en la inmensa mayoría de los aspectos de la vida, soy de la opinión que en este asunto la tecnología no aporta ningún gran avance y sí importantes inconvenientes. Supongo que la gran ventaja del voto electrónico debe ser la rapidez con la que se puede hacer un escrutinio. Agradecería que alguien aportase alguna otra, porque a mí, sinceramente, no se me ocurre ninguna más. Ahora vienen las desventajas que yo creo que tiene este sistema. Me dejo para el final la que creo que es la más importante. Por un lado, es costoso, porque requiere una importante inversión en equipos informáticos, que además solo se van a usar ocasionalmente y para los que hay que mantener, necesitas profesionales de alta cualificación para mantenerlos. Es también complejo. Si estamos lamentándonos de que nuestros mayores se quedan fuera de muchas tecnologías, con esto añadimos una capa de dificultad más. Existen métodos híbridos que permiten la emisión de papeletas impresas al instante y luego se depositan en una urna, que genera un poco más de confianza y quizás aporte la ventaja de un ahorro de papel. Pero no sé de qué forma respetan el anonimato del voto, que también es una cuestión que se puede plantear como un inconveniente más. Y ahora la más importante. Es manipulable. Por tanto, no es 100% fiable. Cualquier informático sabe que lo que ha programado uno, otro puede hackear. De hecho, hasta donde yo he podido leer, no he visto que ningún gobierno se haya preocupado de implantar tecnologías blockchain que quizás resolverían esto un poco. Me pregunto por qué tantos políticos defienden el voto electrónico ignorando este argumentario, que seguramente ellos ya pensaron mucho antes que yo. Con los importantes casos que hemos tenido en los últimos tiempos de graves acusaciones de fraude, especialmente el de la presidencia de los Estados Unidos, ¿de verdad merece la pena jugarnos nuestras democracias por obtener escrutinios un par de horas antes? Fernando, muchísimas gracias una vez más por tu trabajo.
Yo tampoco estoy a favor del voto electrónico, José Enrique. Este es un tema del que hemos hablado muchísimas veces en la contrarréplica. Y bueno, aparte de todos los inconvenientes que has dicho, que son todos ciertos, el fundamental es que es manipulable. No existe ningún sistema informático imposible de hackear. Y si aparece alguno, gozará de esa condición, la de inhackeable, durante poco tiempo, porque el mundo está lleno de informáticos que a veces con malas intenciones y otras simplemente porque quieren probar sus propias habilidades y dejar al descubierto un error, un fallo, pues esos no tardarán en descubrir precisamente ese error y hackear en el sistema. Se puede arguir en contra que también pueden falsificarse los votos en papel, en papeletas, pero es algo más complicado. Si está bien elaborado el censo y nadie puede votar en más de una urna, pues el número de papeletas en una mesa tiene que corresponderse con el número de gente con su DNI en la mano que ha votado en esa mesa. En el caso de que haya un problema en la mesa en cuestión, pues puede impugnarse, se recuentan las papeletas y se sale de dudas. Podría suceder que esas papeletas, el mismo número de papeletas, hayan sido cambiadas por otras, a fin de cuentas no van firmadas. En ese caso ya es que ya estaría fallando todo, porque las papeletas quedan bajo custodia policial. En España, donde tenemos un sistema de recuento muy bueno, los votos son en papel y tenemos los resultados rápidamente. Porque si los colegios cierran a las 8 de la tarde, a las 10:30 ya sabemos quién ha ganado las elecciones, a no ser que la cosa vaya muy ajustada. Más que ir hacia el voto electrónico, quien quiera mejorar su sistema de escrutinio no tiene más que fijarse en el caso español y copiarlo, que funciona a las mil maravillas. Bien, seguimos con Óscar, que es de El Salvador y que nos habla de la delincuencia en aquel país y lo que está haciendo Bukele para acabar con ella. Y me gustaría saber qué es lo que piensas acerca de las medidas que está tomando en mi país el presidente Bukele sobre el control de la delincuencia. Yo tal vez no estaría de acuerdo en muchas cosas de las que él hace, pero en esto sí me parece que se tenía que tomar el toro por los cuernos, como decimos popularmente en mi país. Te digo esto porque parece que en Europa hay un punto de vista muy laxo en cuanto a cómo tratar, o muy suave, cómo tratar a los delincuentes. Sin embargo, no han vivido lo que se vive, por ejemplo, en nuestro país, que teníamos una media de unos 20 homicidios al día, entre 15 y 20, una inseguridad total, que cuando ibas a la calle pues sentías una gran tensión, por lo cual pues para mí se agradece. Obviamente habrá que mejorarlo, pero no sé qué piensas tú al respecto cuando se da este tipo de situaciones, si es necesario tomar este tipo de acciones. No sé si esto te servirá para la contraescucha, la contrarréplica, pero bueno, un gusto y me agrada mucho tu trabajo. Bendiciones y buen día. Pues mira, Óscar, justo ayer hice una a la contra en vídeos sobre El Salvador. Lo tienes en mi canal de YouTube. No hablaba de delincuencia en este a la contra, sino de los problemas financieros que tiene el Estado porque le vence una deuda de 800 millones de dólares el próximo mes de enero y no saben muy bien cómo la van a pagar. De ahí que esté el gobierno de Bukele hablando con el Fondo Monetario Internacional para un préstamo de emergencia. Pero vamos, esta guerra a las maras, a las pandillas juveniles que siembran el terror en las calles de El Salvador, no es la primera vez que se libra. Quizás que eres muy joven y no lo recuerdas. Hace cosa de 20 años, cuando gobernaba Arena, se lanzaron dos planes con muchísima publicidad y mucha fanfarria que se llamaban de manera muy gráfica. Uno se llamaba Mano Dura y el siguiente se llamó Super Mano Dura. Los pusieron en marcha dos presidentes, primero fue Francisco Flores y luego Antonio Saca. Ninguno de estos dos planes funcionó. De hecho, consiguió todo lo contrario. La delincuencia se mantuvo alta y además se hizo más violenta. El problema de la delincuencia en El Salvador y por extensión en Centroamérica y también en muchas partes de Sudamérica tiene mucho que ver con sistemas de justicia que no funcionan. No funciona la policía, no funciona el sistema penitenciario y tampoco funciona el sistema judicial. Si se quiere ir acabando con la delincuencia, tienes que hacerlo sobre esos tres pilares. En El Salvador, como en cualquier otro país, el robo y el asesinato están prohibidos. La ley está ahí y la ley es buena. Tan solo hay que aplicarla. Pero la aplicación de las leyes en un Estado de Derecho no pasa por ejecuciones extrajudiciales o detenciones arbitrarias o violaciones de los derechos humanos de los reos, que es en lo que suelen consistir esos planes de mano dura. Lo decía ayer en el a la contra. Lo que diferencia a las bestias de los seres humanos civilizados es que los seres humanos civilizados nos comportamos como tales, no como bestias. Una ejecución extrajudicial es comportarse como una bestia. Por mucho que el marero en cuestión, que el delincuente, haya sido un asesino. Y para comportarnos como seres humanos civilizados tenemos el Estado de Derecho. Bueno, tenemos un Estado de Derecho que nos da un sistema de justicia que funciona.
Nada más. El problema aquí es que tiene El Salvador o Guatemala o Honduras es que poner a funcionar el sistema de justicia es mucho más complejo y costoso que sacar a policías a la calle para detener a delincuentes y llevárselos a la cárcel en operaciones que se dan a través de los medios de comunicación y que genera la impresión entre la opinión pública que se está haciendo una limpieza en la calle. Bien, esto puede resultar muy llamativo a corto plazo, pero a largo plazo, tal y como nos enseñaron esos planes que se llevaron a cabo en El Salvador hace 20 años, no sirven para mucho. Mira, ya que he sacado el caso europeo, yo estoy en Europa, en España, en un país muy seguro, con una de las tasas de homicidios por 100.000 habitantes más bajas del mundo. Pensarás que eso se debe a que España es más rica que El Salvador, y por eso hay pocos delincuentes. Pero no es así. España era un país muy pobre hace 80 años y la delincuencia era mínima. La gente dejaba incluso la puerta de casa abierta. En ciudades como Madrid no tenías ni la llave de tu portal. Las llaves de toda la manzana las tenía un tipo, el sereno, que iba con un manojo de llaves que abría las puertas de todos los portales. Se les llamaba de un grito, se decía sereno y el sereno gritaba desde la otra punta de la manzana va y te abría la puerta. Yo no lo llegué a ver, pero sí mi padre. Ya digo, que es quien me lo contó y además luego lo he podido leer y se ven algunas películas. Ya digo, la España de los años 50 era un país realmente pobre, la España de posguerra, que enviaba miles de inmigrantes todos los años a América y a Europa. Pero la delincuencia era baja, era bajísima. Te preguntarás por qué. Pues porque, aunque pobre, en España siempre funcionó el sistema de justicia. La policía era honrada y no se dejaba sobornar, los jueces no eran venales y llevaban a cabo los procesos con la diligencia debida, y las cárceles eran cárceles, de las que no se salía hasta finalizar la condena. Todo eso se mantiene. En España no se puede sobornar a un agente de policía, bueno, lo consideraría, aparte de un delito que es, lo consideraría un insulto personal a su dignidad y te detendría en el acto. Tampoco se pueden comprar jueces, y los mismos jueces y fiscales están muy bien preparados y su remuneración es buena. Lo mismo sucede con los policías, se toman muy en serio su trabajo y están bien formados. Siempre puedes encontrar algún garbanzo negro, pero no es lo habitual. Las cárceles, por último, son centros de los que no se sale hasta que no se ha acabado la condena conforme a lo previsto en la ley. En una palabra, en España quien la hace la paga. Quizá no te atrapen a la primera, pero lo harán a la segunda, y si no a la tercera. Aquí todos tenemos claro que la policía no es tonta y que los jueces tampoco lo son. Como bien sabes, en El Salvador la policía es venal, también lo son los jueces, y el sistema penitenciario no merece ni siquiera ese nombre. Las prisiones son lugares terroríficos donde amontonan a los presos y en los que a menudo mandan las pandillas. En fin, eso es lo que tienen que abordar. Pero claro, lleva mucho más tiempo y es menos espectacular que declarar el estado de excepción y sacar el ejército y la policía a la calle. Bien, vamos ahora con Carmela, que quiere hacerme un par de correcciones. Un saludo, Fernando, a ti y a todos los contraescuchas. Te escucho gracias a mi marido, que es un patrono y contraescucha desde hace tiempo, y me pone muchos audios tuyos y los escuchamos en el desayuno, en fin, y luego sometemos algunas de tus intervenciones a debate y hay veces que disiento de algunos de tus comentarios. Acabamos de escuchar, por eso él me ha invitado a que te mande este audio, ya que acabamos de escuchar el audio o el podcast sobre la ley trans, que comentas que tú, si quisieras, podrías ir al registro y ponerte la letra M de mujer en tu DNI. Entonces, lo primero te invito a que cojas tu DNI y a ver qué letrita tienes. Posiblemente tengas la letra M, M de masculino. Solamente comentario porque he llevado 15 años trabajando en el DNI y conozco ese detalle. Simplemente eso. Y luego otra cosita que te quería comentar en otro podcast que comentaste que el uso de ustedes no era apropiado y yo uso mucho el ustedes y mi marido me rectifica cuando te oye a ti y le busqué una noticia en el que los andaluces de Andalucía Occidental, supongo que muchos habéis notado mi acento, soy de Sevilla, Andalucía Occidental y Canarias es más frecuente el uso de ustedes que el de vosotros. Simplemente comentar eso, no está mal dicho vosotros ni ustedes, simplemente depende de la zona en la que vivas, será más utilizado una palabra u otra. De todos modos, casi todas tus intervenciones me parecen muy interesantes y ya te digo que sirven para un interesante debate después del desayuno los fines de semana con mi marido. Un saludo a todos.
Bueno, Carmela, lo primero y antes de nada envía un afectuoso saludo a tu marido de mi parte. Si está escuchándolo, pues ya te lo envío yo desde aquí. Respecto a lo de la letra en el DNI, efectivamente, pone M. La verdad es que no sabía si ponía H de hombre o V de varón, pero vamos, no es que yo mire mucho mi DNI, si te digo la verdad, me limito a llevarlo en la cartera y ya. En lo de ustedes y vosotros, ambas formas son correctas. En España, con la excepción de Canarias y ciertas zonas de Andalucía, el pronombre vosotros es el plural de tú y se emplea en situaciones informales y de confianza. Ustedes es el plural de usted y se emplea en situaciones formales. En Hispanoamérica, el vosotros y en estas partes en Canarias o en ciertas zonas de Andalucía, el vosotros no se usa. Se valen del ustedes, tanto para situaciones formales como informales. La ventaja de utilizar el vosotros es que puedes diferenciar el trato. Si utilizas el vosotros, estás transmitiendo cercanía y confianza, mientras que si utilizas el ustedes, estás transmitiendo respeto, pero también distancia. Yo, al menos en la contracrónica y la contrahistoria, siempre empleo el vosotros, aun a sabiendas de que es un españolismo. Pero me dijeron, oyentes, contraescuchas que estaban ahí en Hispanoamérica, que les sonaba bien, así que a diferencia de otros términos como complicados, como por ejemplo coger, y por eso lo sigo usando. Bien, pues ya vamos a terminar, vamos con Pizarro, que nos habla de las elecciones brasileñas. En Brasil, a la lacra de la corrupción política hay que añadir que ésta ha de ser juzgada mediante una justicia politizada. Las sentencias y las soluciones de esta no son creíbles y la corrupción campea entre enjuagues. La encarnación de esta lamentable coyuntura es Luis Ignacio, que, por la magia de la democracia, va a malgestionar la actual crisis económica brasileña. Las opciones de prosperar para los brasileños antes y después de votar son prácticamente las mismas, nimias. Un cordial saludo de Pizarro. Y hasta aquí, queridos amigos, llega la contra de hoy, 2 de noviembre, mañana será 3 y estaré de regreso. Hasta mañana, amigos.